espero que se encuentren bien. Estamos aquí para compartir un encuentro más de Feedback con Jesús desde Revelación Televisión en España y de esta forma poder compartir consejos, poder compartir información acerca de cómo vamos a abordar los temas que hoy tenemos como familia, como padres, para con nuestros hijos, en toda esta realidad tecnificada que tenemos hoy en día, que atravesamos y que a veces nos dificulta, pero que nosotros podemos a través de herramientas darle un poquito de dirección a esta búsqueda, siempre y cuando también comparándolo con lo que Jesús tenía para nuestras vidas, ¿no? Estoy aquí, como decía, desde España, con mi esposa Lorena, en los estudios de Revelación Televisión. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, Sergio, ¿cómo estás vos? Muy bien también, para compartir un poquito más. Hoy algo que suele ser un tema que va a ser de peso, ¿ah? Por así decirlo, ¿no? El peso de nuestro ejemplo como padres, nada Sí. más y nada menos, ¿no? Las Un palabras tema, todas sí. son muy, muy poderosas. Sí, totalmente, y que nos cuesta un poquito a veces aceptar eso, decir, bueno, lo que veo en mi hijo es parte de lo que yo soy. Exactamente. Entonces, bueno, eso es algo difícil de aceptar, ver que nuestros hijos son un reflejo de nuestras acciones, de lo que decimos, y cuánto nos lleva eso a poder, como vos decías, buscar herramientas, buscar en Jesús ese modelo de decir, bueno, quiero que mi hijo refleje, o qué quiero que mi hijo refleje, ¿no? Sí, ¿Qué veo sí. que mi hijo refleja? ¿En qué me estoy equivocando? Porque muchas veces nos cuesta aceptar nuestras equivocaciones, nuestros errores, ver que, bueno, muchas veces estamos fallando. Sí, totalmente, reconocer eso, ¿no? Y me venía a la mente algo que habíamos visto hace un tiempo que decía que el niño ve, niño Niño es, es, ¿no? El niño ve en sus padres y a veces nosotros no lo notamos, ve un reflejo de lo que va a hacer poco a poco en su vida, ¿no? sí, A sí. veces creemos que nuestros hijos, cuando nosotros lo paramos a decirle, mira, esto es así, esto es asá, es recién cuando estamos enseñando, pero no, eso es No. parte de la enseñanza, porque lo más importante es lo que el niño ve. Sí, Como lo hago. educamos con el ejemplo y no nos damos cuenta. Exactamente. Y a veces hoy en día se habla, o por ahí padecemos un poco de esto, que parece que se ha diluido un poco la autoridad y que ya no es, ¿no?, que nuestros hijos nos hacen caso porque somos su papá, porque Exacto. somos una figura de autoridad que tiene que ser obedecida bajo cualquier circunstancia. Y eso se ha diluido un poco ya. Hoy en día no es tan así como suena, ¿no? No es tan así como suena porque no, como hemos venido hablando en otras oportunidades, las generaciones van cambiando, los chicos viven otras realidades y bueno, y es como vos decías, muchas veces ya no porque somos los papás o nos obedecen. Preparando todo este programa, nosotros en el material veíamos y siempre tratamos de llevar el material a nuestra vida personal, ¿no? Y ver cómo nos afectaba a nosotros como padres. Y yo recuerdo que decíamos, bueno, antes nos bastaba con una mirada, o sea, vos decías, yo sabía que mi papá, ponerle en una determinada situación, me miraba y yo ya sabía que venía. Sí. Sabía que algo no le había gustado y bueno, y ya era como decir, bueno, cuando lleguemos a casa a ver qué pasa, a ver qué corrección tengo. Entonces, bueno, y bueno, uno tenía esa imagen de autoridad del papá que decía, bueno, y hoy vemos que no es así. No es tan así. Hoy No en es día, así. una mirada de un padre que en otra época, o que nosotros conocemos, o se esperaba que había una reacción del otro lado, ¿no? El niño sabía qué hacer, o por lo menos sabía que estaba en problemas, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, una mirada a un hijo puede ser hasta algo desafiante, ¿no? Porque un hijo puede llegar a contestarte que qué estás mirando, o qué pasa, 1000 de o cuál es el veces. problema, sin ningún impedimento, y puede hacerlo delante de gente, o estando solos, ¿no? Entonces hoy en día como padres tenemos que prepararnos de otra forma y entender que la comunicación pasa por otra forma y que esa autoridad que recién decíamos que se ha diluido un poco, porque muchos pueden pensar que no debe ser así, esa autoridad
se construye desde otro punto de vista, ¿no? No de algo heredado que es mi padre, soy papá, mi hijo me tiene que hacer caso, a algo que viene por una autorización, ¿no?, a esa persona a que sea quien me aconseje, a quien me guíe en las decisiones de mi vida, ¿no? Exactamente, como vos decías recién, bueno, nos ha pasado a nosotros con nuestros hijos, que bueno, uno intenta, tiene eso de replicar un poco lo que pasó con nosotros, ¿no?, en nuestra generación. Como hemos venido hablando anteriormente en otras ediciones de las generaciones y los cambios, y bueno. Entonces, bueno, nosotros teníamos eso de que te miro, y nos ha pasado 1000 veces, de que el niño dice, ¿qué pasó? O ¿por qué me mirás? O pensar, ¿qué tengo? Que me estás mirando así. Exactamente. Entonces ellos tienden a, como vos decías, no tomar en esa mirada solamente una imagen de autoridad, de decir, me está mirando mi papá, me quedo callado, sino que tienden a devolver, o sea, a hacer una devolución sobre nuestra mirada, ¿no? Y bueno, y muchas veces entre papás después nos reímos y decimos, bueno, intentamos nosotros en ese momento parecerlo más, o sea, como transmitir el respeto y todo eso, pero bueno, es cierto que después nos damos cuenta, como siempre decimos, ¿no?, que hoy la realidad es otra. Es otra. Es una realidad con muchísima información. Estamos inundados de información, Sí. que antes no teníamos, ¿no?, a la vista, como para poder evaluar. Tener tanta información hoy hace que la comunicación con nuestros hijos sea más horizontal y no vertical. Exacto. ¿No? Desde una puesta de autoridad, desde arriba cae la orden y se cumple. Hoy en día es más horizontal, donde nuestros hijos nos pueden llegar a preguntar el porqué de las cosas. Antes no se tenía eso como una posibilidad. El cuestionamiento. De cuestionar algo. Hoy en día se cuestionan las cosas. Y uno por ahí dice, pero esa falta de respeto y demás. Yo creo que es una posibilidad de construir, ¿no?, una verdad y un ejemplo mucho más valerosa que decir, esto es así, punto. No hay chance a discutirlo. Yo sí puedo argumentarlo, pero no solamente con palabras, porque acá viene un poco el tema a desarrollar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para argumentar y para que esa autoridad tenga peso en su vida y sea para nosotros también una ventaja y una satisfacción al poder ayudar y educar a nuestros hijos, ¿no? Exacto, que podamos ver ese reflejo, como te decía yo recién, de que podamos ver reflejado algo que nosotros hacemos, o sea, que nuestros hijos sean ese reflejo de decir, bueno, estoy haciendo bien las cosas. Y lo que vos decías, bueno, el tema viene un poco a eso, de cuánto acompañamos lo que decimos con lo que vivimos. Exactamente. ¿Qué congruencia tenemos? Todos los días. Claro, es congruente lo que yo digo con lo que yo hago. Los hijos pueden ver esa congruencia en mi vida, pueden, cuando se sienten corregidos, pueden ver en mí, y parece que toda la responsabilidad cayera sobre nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos hablado, decir, es toda nuestra responsabilidad, y en gran manera, en gran parte. En gran manera, por eso somos padres y tenemos esa responsabilidad de ayudarlos y guiarlos y educarlos, aun cuando ya son jóvenes y aun cuando forman sus familias. Ellos van a formar su familia en base a lo que vieron con nosotros. O sea que eso va a ser responsabilidad nuestra. No, lo que mi hijo está haciendo ahora ya es una familia aparte de su problema. Muchas veces, si somos conscientes que ellos van a replicar, ¿no?, parte de la conducta y cómo se vivía en su casa, realmente vamos a evaluar primero qué estamos haciendo para que después no se repita lo mismo, ¿no? Exactamente. Hablamos de este tema un poquito de la congruencia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hago que mi hijo vea? Por ejemplo, el tema de que muchas veces no somos congruentes es el tema de decir, bueno, no sé, quedé en juntarme con alguien, con una persona. Ok. No llego a tiempo. Bien. Y la persona tiende, no sé, a llamarnos, a decir, te estoy esperando, y nosotros, ¿qué le decimos? O sea, ¿qué tendemos a decir? Voy en camino, estoy llegando, y quizás estamos saliendo, o quizás estamos en casa, y los chicos nos están viendo y están diciendo, bueno,
mi papá como que está en camino, si está acá. Exactamente. Ahí no hay congruencia, como Exactamente. para que se entienda, ¿no? Exactamente. No de se lo que une digo eso. con lo que vivo. Digo que voy en camino cuando estoy viviendo una realidad que no es verdad. O sea, el niño está viendo que yo aún estoy en casa. Bien. O me estoy preparando cuando quizás ni me he bañado. Y Exactamente. permanentemente estamos en esa falta de congruencia, ¿no? Y no nos damos cuenta que nuestros hijos están permanentemente mirando y absorbiendo esa conducta nuestra, ¿no? Y que va a hacer que el niño después quizás reaccione de la misma manera. Exactamente. Porque es lo que está aprendiendo, es lo que Exacto. entiende como código. Y eso es, yo creo que alarmante también a veces. Claro. Sí, sí, los especialistas dicen que todas esas acciones que nosotros hacemos, los niños las van guardando como en un depósito, las tienen ahí y a veces consciente o inconscientemente las ponen en práctica nuevamente, ¿no? Ellos también, es muy posible que cuando los llame a alguien digan voy en camino y no van en camino automáticamente. Sí, sí, sí. Entonces van replicando un poco aquello que nosotros hacemos y que después recriminamos también a ellos porque también lo hacen con nosotros, ¿no? Sí, Si sí. bien recién decíamos algo que hoy en día es la cantidad de información que hay, porque como vos decías recién, si quedaste con alguien a tal hora y esa persona te llama porque se está cumpliendo esa hora y le dices, voy en camino y recién estás por salir, esa información que hoy tienen nuestros hijos debido a la conexión que hay, a la hiperconexión, porque tenemos teléfonos, tenemos mensajería instantánea, que se llama así, ¿no? Porque llegan al momento y demás. ¿Qué pasa? Antes nosotros no teníamos información. Si nuestros padres quedaban con alguien a las 5 de la tarde y salían de casa a 5:30, nunca nos enterábamos si había salido tarde o temprano. Claro. Porque no se hablaba por teléfono y él podía llegar y excusarse de buena o de mala forma con lo que creyera conveniente, ¿no? Nosotros no teníamos No nos esa enterábamos de información. eso. Hoy en día sí estamos expuestos a todo eso, ¿no? Exacto. Y de esa forma nuestros hijos van juzgando y van creando su propia forma de proceder, ¿no? Exacto, lo que vos decís es muy cierto. O sea, yo no sé, o sea, recuerdo que nuestros padres, dentro de casa, nosotros veíamos al accionar de nuestros padres, cómo se comportaban como esposos, como padres, pero en el exterior, con la gente de afuera o con sus responsabilidades, nosotros no, como vos decías recién, no nos enterábamos. Si mi papá quedó con alguien y no cumplió en ese horario y después dio una excusa o dijo la verdad, cualquiera fuera el caso, nosotros no teníamos esa información. Exactamente. Entonces nuestra autoridad venía de lo que nosotros podíamos ver en casa. Veíamos a un buen esposo, a un buen padre, ahora, no teníamos esa falta de congruencia que había entre lo que yo digo y lo que hago. Exactamente. Hoy en día, la información, yo siempre digo es horizontal, o sea, es igual Para todos. para todos. La Exactamente. misma información tenemos nosotros. Obviamente estamos hablando de la información general, ¿no? No, No por de supuesto. información de una en particular, sino esa información de decir, mi hijo me puede escuchar a mí decir voy en camino, cuando no voy en camino. Mi hijo me puede ver a mí decir, no usemos el móvil en el almuerzo, en la mesa, pero me entra una llamada y yo la contesto, o contesto un mensaje, o entendamos que, bueno, lo que hemos dicho siempre, ¿cierto? Hay ciertas cosas inmediateces, claro. ¿me entendés? Pero muchas veces nosotros decimos, nadie usa, y y me levanto, y no es urgente, y le doy yo ese lugar, y el niño empieza a, como vos decías, a guardar todo eso como en una reserva, o sea, hace una reserva que después saca. Saca en su forma de comportarse. Saca para los otros, pero también saca para nosotros. Exactamente. Es ahí donde después nosotros nos quejamos sobre eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi hijo esto, que mi hijo aquello? Y realmente nosotros con nuestras actitudes hemos dirigido, ¿no?, su actitud hacia eso, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto que es difícil, ¿no?, que es el peso de nuestros ejemplos como papás, tiene que ver un poco la idea que tenemos hoy aquí en Feedback con Jesús, ¿no? Buscar estas herramientas para poder compartir, que eso es lo que estamos haciendo en el programa, para
paliar un poco estas situaciones que son difíciles, ¿no? Así que vamos buscándole poquito a poco la vuelta a esto, ¿no? Poder compartir, como vos decías, poder compartir con ustedes de las situaciones que vivimos a diario, de cómo podemos abordarlas de la mejor manera, que nuestros hijos nos vean preocupados y ocupados en todo lo que implica la crianza, ¿no?, de nuestros hijos. Que no es solamente, no pasa solamente por la parte económica, de darles todo, de ayudar a eso que decíamos siempre que son la generación de la inmediatez. Muchas veces queremos compensar nuestras faltas de tiempo, con eso, con decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te compro? Bueno, sino que sean parte de un estilo de vida. Exactamente. De que nosotros podamos con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, formar adultos, como decimos siempre, adultos responsables, adultos que anden en verdad. Exactamente. Que no, porque otra cosa que tenemos hoy en día que nos expone mucho son las redes sociales. Justamente quería hablarte de eso, ya que te estaba escuchando y entendiendo esto que somos hoy en día expuestos con mucha información, como el ejemplo sencillo que dábamos recién del teléfono, una llamada telefónica, una mensajería, un audio que mandemos, expone nuestra forma de actuar. Hoy en día esto se acrecienta mucho más con la exposición que tenemos en las redes sociales, ¿no? Muchas veces nuestros hijos saben, porque efectivamente saben quiénes somos en el hogar, pero después ven otro tipo de conducta en nuestras publicaciones, en nuestras opiniones, ¿no? Antes se heredaba el ser hincha de un club de fútbol, ¿no? Porque nos contaban lo mejor de ese club cuando fuimos campeones, que somos esto, aquello. Podían ser ideologías políticas o religiosas, se heredaban. Sí, se heredaban. Y nosotros, porque confiábamos o porque era nuestra autoridad, avanzábamos en pie de eso y tal vez ni se cuestionaba, ¿no? Hoy en día, esa horizontalidad, ellos tienen mucha información para buscar si lo que nosotros decimos es verdad o no, y más si no es coherente con nuestra vida, ¿no? Con nuestras actitudes. Sí, es cierto eso. Es cierto que ellos nos están mirando constantemente y es una gran responsabilidad como papás empezar a examinarnos un poquito a nosotros mismos, ¿no? Como decíamos recién, si tengo que corregir, primero me examino y digo, a ver, en esto que yo voy a corregir a mi hijo, ¿cómo estoy yo primero? Si voy a decirle a mi hijo, como decíamos, que no mienta en el colegio, en una tarea, con un compañero, en una red social, porque muchas veces nuestros hijos también mienten en las redes sociales y muestran una realidad que no es. Vemos un niño en casa y un niño en una red social, totalmente diferente. Adultos. De ahí, claro, adultos y los niños replican, ¿no? De ahí que los niños también se nos van escapando en las redes sociales. O sea, mi papá usa Facebook, yo me voy a Instagram, mi papá usa Instagram, yo me voy a TikTok y así van como saltando. Y tenemos que ir como persiguiéndolos, ¿no? En distintas redes. Pero bueno, eso de estar tan expuestos nos llena de responsabilidad y de esto de, como decimos siempre, de estar permanentemente buscando cómo conectarnos con ellos, cómo transmitir una autoridad de peso. O sea, que ellos tengan, que la autoridad me la dé mi vida, mi manera de vivir, mi manera de lo que ellos ven en lo cotidiano. Exactamente. ¿No? Si analizamos un poquito y vemos que autoridad viene de autorización, ¿no? ¿A quién le doy la autorización para darme una orden, para que me dé un consejo, ¿no? ¿A quién yo? ¿Cómo me gano esa autorización, esa credibilidad para que esa persona me deje avanzar, ¿no? Esa credibilidad tiene que ver con la coherencia de nuestros actos, ¿no? Exacto. Digo, no usemos el móvil, no uso el móvil, salvo contadas excepciones, por supuesto. Digo, no mientas y mis hijos no me ven mentirle a otras personas, ni a ellos mismos, por supuesto, ¿no? Entonces, de esa forma, uno va avanzando en un mensaje que es coherente, ¿no? Tiene que ver lo que digo con lo que hago en el día a día. La palabra credibilidad, qué importante lo que has dicho, si somos creíbles frente a nuestros hijos. Yo creo que la credibilidad es la que nos da autoridad, porque ellos pueden ver que lo que yo hago es lo que digo.
Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, al ser creíble, yo para mi hijo, va a ser creíble todo lo que yo pueda transmitirle, mi consejo, mi opinión, mi autoridad sobre él. O sea, yo creo que la autoridad que viene, como vos decías recién, de autorización, esa autorización mi hijo me la da, no me la tengo que, no la tengo que imponer, sino que me la gano con mi manera de vivir, con mi manera de influenciar, con mi manera de hablar y de proceder, y la credibilidad, creo que diste una palabra como clave. Hoy en día se habla mucho también de los influencers, que son aquellos que influencian sobre la vida de nuestros hijos y que los jóvenes y nuestros hijos le dan credibilidad a lo que dicen solamente por lo que ven en redes sociales, ¿no? Fíjense cómo avanza. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres, tenemos una responsabilidad mayor, damos una imagen más completa, no solamente en las redes sociales, sino en casa. Entonces, si nosotros no somos congruentes en lo que hacemos en casa, en lo que decimos y en las redes sociales, en todo lo que nos muestre, nuestros hijos automáticamente dejan de creer en nosotros y nos desautorizan. Claro, exacto. Sí, corremos como con una desventaja, digamos. Totalmente, sí, es una desventaja. Porque, por ejemplo, es lo que vos decías recién es muy importante. Los niños hoy están los llamados influencers, que ellos, según el gusto de cada niño, lo que va siguiendo, bueno, la diferencia del influencer con nosotros, ¿no? Es que expuestos en las redes sociales, el influencer muestra lo que muestran las redes, pero el niño no tiene la posibilidad de conocer la vida del influencer, cómo se mueve. Entonces ellos, no sé, ven que el influencer dice esto está bueno. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando mostramos algo afuera? Llámese redes, llámese familia, llámese, o sea, familia hablo, ¿no?, de nuestros hermanos, de nuestras... ¿Cómo procedemos? También eso es importante, ¿no? ¿Cómo procedemos con los demás? ¿Qué pasa cuando el niño tiene esa posibilidad de ver el afuera, pero también puede ver el adentro? Es desventaja para nosotros, ¿no? Pero debería ser una ventaja. Exactamente, a eso me parece muy bien eso. Debería ser una ventaja. Pero si lo observamos desde otro punto de vista es desventaja. Porque si nosotros mostramos que somos coherentes en lo que hacemos y decimos, vamos a ganar credibilidad. Y eso va a reforzar esa autoridad que se está perdiendo, ¿no? Claro, que los niños nos van a dar eso de decir, bueno, permito que... Exactamente. Que pareciera una locura, ¿no? Exactamente, pero... Permitir que, pero vemos que necesitamos ese permiso. Exactamente, así, de exactamente, que ya sano, ¿no? Sano. Que ya no se impone, como en otras épocas. Hacia el lado... Claro, antes se imponía o la autoridad, e inclusive antes la autoridad rebatía o mostraba algo de miedo, ¿no? Se hacía por temor. Hoy en día ese temor se ha perdido por la cantidad de información, porque han cambiado las generaciones. Entonces ya el temor no es un límite para los jóvenes y niños para frenarse ahí. Ellos avanzan un paso más. Sí. Y si nosotros no avanzamos con ellos, no los acompañamos, estamos en problema. Y bueno, los resultados se ven hoy en el día a día, ¿no? Muchos jóvenes que lamentablemente terminan con su vida, muchos jóvenes que no tienen relación con sus familias, muchos jóvenes que se llevan mal con sus pares, que fracasan en un proyecto de vida en el que se hayan propuesto. Entonces, de esa forma... que muestran que muestran en sus casas una personalidad y afuera hemos visto hoy en día muchas series que hablan de eso, ¿no? Que muestran una realidad dentro de casa y fuera es otra, pero que no tienen esa confianza o esa puerta para poder en casa decir, me está pasando esto, ¿no? Que siempre lo decimos, ¿no? Exactamente. O sea, el primer lugar donde ellos vengan a... Claro, tenemos que, como hemos hablado en otras ediciones, brindarles un ambiente seguro. Exacto. Un lugar seguro y creíble. Creíble donde ellos puedan expresar sus problemas, sin juzgarlos primero, sino exactamente así como hacía Jesús, sin juzgar primero, sino intervenir para después ayudarlos en la transformación, ¿no? Y que no busquen en otros lugares donde a veces no hay buena intención o no está el amor que uno tiene por sus hijos para poderlos Igual la buena información, ayudar. Convengamos que hay muchísima información y no toda es buena. Exactamente. Entonces nosotros como papás también tenemos esa responsabilidad de informarnos bien,
de buscar una información, buscar ayuda profesional cuando la necesitemos. Exactamente, por supuesto. Estar- Has dicho algo importante para que también quede claro. La ayuda profesional es muy importante. Nosotros desde acá lo que hacemos es compartir información, experiencia, ¿no? Y de esa forma buscar, la información la sacamos de profesionales o somos asesorados de esa forma para poder compartir y buscar un poquito esta idea de este feedback con Jesús, cómo plantear la vida a través de Jesús, que siempre lo traemos nosotros a nuestra vida y a esta idea de feedback con Jesús, ya que siempre es un buen ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, vaya la redundancia, Jesús fue coherente en lo que hacía y decía con respecto a las personas que estaban cerca de él, ¿no? Exacto, con el ejemplo. Exactamente. Por eso ha trascendido Tantos años, exactamente. No tiene límites, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si Fue congruente en todo. él decía, hay que servir a los demás, hay que ayudarlos, hay que estar disponible, él primero sirvió a los suyos. Exacto. ¿No? Hay ejemplos, por ejemplo, cuando él lava los pies a sus discípulos, ¿no? Él fue manso y humilde, ¿no? Jesús señaló inclusive a los religiosos de su época con que decían una cosa y hacían otra. Poco creíble, sí. Exactamente, perdían credibilidad. Exactamente. Perdían autoridad. Entonces, si nosotros no somos coherentes en lo que hacemos, perdemos autoridad. Nosotros estamos desgastando esa autoridad. Exactamente. Nosotros estamos quitándole a los chicos eso y quitándonos, ¿no? Exactamente. Esa autoridad. Nos estamos a nosotros mismos quitando esa autoridad que queremos tener, ¿no? Exactamente. Que sea una autoridad como acompañada con nuestros hijos. Exactamente. No sé si... Sí, diezmada, en la cual nosotros perdemos la posibilidad de ayudarlos y ellos de tener a alguien en quien confiar, Exacto. porque no somos coherentes, ¿no? Exacto. Entonces, en estas ideas, ¿no?, de poder compartir, es lo que buscamos a través de Revelación Televisión, ¿no?, y desde Feedback con Jesús, poder compartir, poder estar permanentemente en contacto y presentes como papás dentro de esta ciudad, de esta realidad tecnificada con nuestros hijos y jóvenes, ¿no? Hemos tocado muchos temas, desde los trabajos para los jóvenes, cómo ven la cultura, la inseguridad de Internet y demás, con la idea de compartir y que esto se pueda hacer de ayuda para todos, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, nos vemos en una próxima edición. Esperamos esto haya sido, como siempre decimos, de ayuda para ustedes, como lo es para nosotros. Es la idea. Muchas gracias. Hasta la próxima.